Será un poco irónico hablar de una prisión durante el confinamiento, pero bueno, cuidaos mucho. ¿Por qué Azkaban es triangular? En los libros no se explica su forma, y en las pelis va y se inventan un edificio así de raro. ¿Qué tiene que ver Azkaban con el declive del Imperio Español en 1588? ¿Qué es un baluarte? ¿Qué es rebellín? ¿Qué es panóptico? Sed bienvenidos de nuevo en la guía fantástica de la arquitectura mágica de Harry Potter. Después del primer vídeo dedicado exhaustivamente a Hogwarts, vamos a empezar a analizar edificios fuera del castillo, y lo haremos con Azkaban. Esto va a ser más complicado, porque no se grabó en ninguna localización real, y en los libros no hay una descripción, ya que se explica en su mayoría desde los ojos de Harry, y el chico nunca estuvo en la prisión mágica. Así que lo que vamos a ver son comparaciones con edificios reales y alguna que otra conjetura. Veamos. Azkaban es la prisión de Gran Bretaña para magos y brujas, y fue construida en el Mar del Norte. Se intuye que cerca de Escocia, en algún momento del siglo XV, por un mago tenebroso llamado Ecridis. No sabemos muchas cosas sobre este mago, ni su origen, ni cuándo nació, cuándo murió, pero sí sabemos que construyó una fortaleza en una pequeña isla. Ocultó esta fortaleza con encantamientos y la utilizó para atraer a navegantes o hacerlos naufragar, para torturarlos y matarlos. Sabemos que al morir Ecridis, esos encantamientos que ocultaban Azkaban desaparecieron, y la comunidad mágica encontró la isla, que estaba plagada de dementores. Por miedo a la venganza de estos o a cualquier encantamiento que todavía tuviese la fortaleza, decidieron no destruirla, y así permaneció como morada de dementores que se supone que siguieron alimentándose de los recuerdos felices de marineros, hasta que en 1718 el ministro de magia Damocles Roll la convirtió en una prisión y a los dementores en sus guardas. Desde su creación, nadie había escapado de Azkaban hasta Barty Crouch Jr. Así que en el siglo XVI y XVII tenemos un vacío en la historia de Azkaban con muchas dudas. Con dudas de cuándo murió Ecridis y cuándo fue la isla descubierta. Acordaos de este vacío temporal porque volveremos a ello. Pero vamos al lío. ¿Por qué Azkaban es triangular? En los libros no se nos describe la forma. De hecho, en una edición de Bloomsbury del Prisionero de Azkaban es una torre simple, cuadrada, casi a modo de faro. O en la versión de Jim Kay es una torre que casi podría ser del Señor de los Anillos, un poco más rara, pero con el detalle de los barcos naufragados. Por cierto, son unas ilustraciones preciosísimas. Hay varios motivos para que Azkaban sea triangular. El primero de todos es que simplemente es raro. Los edificios triangulares son raros. Es decir, no hay muchos casos, son poco frecuentes y menos en la antigüedad debido a que da lugar a esquinas muy incómodas e impracticables. Una casa triangular es rara. Si no tenemos paredes ortogonales, en ese espacio nos vamos a sentir a disgusto. Es un lugar en el que volverse loco. Y de la mente de un loco es de donde podría salir esa arquitectura tan incómoda. Una arquitectura para la tortura y la locura. La planta triangular refuerza esa locura, esa incomodidad del lugar. Al fin y al cabo, Azkaban acaba siendo una prisión. Y yo qué sé, al final en un triángulo está el símbolo de las reliquias de la muerte. En segundo lugar, porque es la estructura más estable. Por eso la mayoría de cerchas, o vigas en celosía, están formadas por triángulos. Así que la planta triangular aguantaría bien la poderosa fuerza de las olas. Además, esta forma es capaz de dividir las aguas, casi como la proa de un barco, a no ser que, como hicieron en la película, lo coloquen del revés, con la cara plana contra las olas. Y por último, porque Azkaban no fue creado como una prisión, sino como una fortaleza. Los casos de castillos reconvertidos a prisión son muchos,
como la Torre de Londres. Y castillos de planta triangular, pues también hay algún caso, como el castillo de Caer-Laverock, que es del siglo XIII y se encuentra a 200-300 kilómetros de la supuesta localización de Azkaban. ¿Se inspiró en este Christie's? No creo, porque Azkaban no es un castillo, es un único edificio. Históricamente, los edificios triangulares se han dado en casos de cruce de dos calles que no son ortogonales, como el famoso Flatiron de Nueva York, o en construcciones defensivas, como esta fortaleza en Croacia. Contando que Azkaban está en medio del mar en una isla y se trata de una fortaleza, su forma triangular se explica por su función defensiva. En las películas se utiliza el triángulo porque es la forma más sencilla de alejarlo de la idea de castillo o torre y acercarlo al de una fortaleza. Es casi una abstracción. Normalmente alrededor de murallas podemos encontrar distintos elementos defensivos con esta forma, como los baluartes, habitualmente pentagonales, que sobresalen de una muralla y sirven para defenderla desde sus esquinas. O como los rebellines, datados del siglo XV, fortificaciones situadas por delante de la muralla cuyo objetivo es dividir las fuerzas enemigas en dos, como ocurría con el agua, y proteger mediante fuego cruzado. ¿Es Azkaban un rebellín? No, pero sí tiene una forma característica de la arquitectura defensiva. De hecho, está en medio del mar, casi a modo de atalaya para avisar de los ataques de navíos. ¿Y de qué ataques se podía avisar desde esta fortaleza? ¿Qué ocurrió en el siglo XVI en el Mar del Norte? En ese vacío en la historia de Azkaban. Una gran flota de navíos españoles, conocido como la Armada Invencible, se dirigía a Inglaterra con el fin de destronar a Isabel I, pero naufragó debido a condiciones meteorológicas. ¿Condiciones meteorológicas? O al menos eso dicen los muggles. Junto con otros factores, así empezó el declive del Imperio español. Sabemos que en 1588 Felipe II envía 127 barcos desde Lisboa hacia el Canal de la Mancha. Aquí reciben varios ataques por parte de los ingleses, hasta que en agosto de 1588, en Calais, donde estaba gran parte de la armada, un pirata inglés llamado John Hawkins prende fuego a 8 embarcaciones cargadas de explosivos y las manda contra la armada. Los españoles, asustados, cortan las anclas y el viento los arrastra hacia el Mar del Norte. Sin anclas y con barcos dañados, van un poco a la deriva. En la isla de Fer se estrella un navío de la flota, el Gran Grifón. Desde aquí tuvieron que rodear Escocia para poder volver. ¿Podría ser Ecridis el causante de algunos de esos naufragios, como el del Gran Grifón? ¿O tal vez ya había muerto en 1588 y fueron los dementores quienes hundieron a una parte de la flota? No lo sabemos. J.K. Rowling nunca ha dicho nada sobre el tema. Y ni siquiera es especulación, es una casualidad, aunque a la escritora le guste relacionar hechos del mundo mágico con hechos históricos muggle. Y tanto es así que el nombre de Azkaban está inspirado en la prisión de Alcatraz, la prisión muggle más famosa, que se encuentra también en una isla para que sea más difícil huir de ella. Pero durante mucho tiempo, para poder ejercer el control en una prisión, se utilizó la arquitectura panóptica. Y seguro que conocéis algún ejemplo. Es un tipo de arquitectura pensada por el utilitarista Jeremy Bentham en el siglo XVIII, utilizada sobre todo en prisiones, ya que permite controlar desde un solo punto central todas las celdas alrededor. Es un tipo de arquitectura de poder, represiva en cierto sentido. Solo por la distribución en sí, los presos ya tienen la sensación de estar vigilados constantemente. Algún ejemplo de ellos son el paradigma de prisión panóptica, como esta de Cuba, o la Presó Model en Barcelona. Pero también otros ejemplos como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Como para que te suene el móvil aquí. Y no hay que confundirlo con su caso contrario, como el del Coliseo o el Senado en Star Wars, en que las miradas van del perímetro al centro y no al revés.
Por último, no sabemos cómo es el interior de esa prisión, pero según estas escenas de la película, hay muchas celdas que probablemente se reparten como se muestra en esta supuesta planta, en forma de triple espiral, como en esta escalera de Leonardo da Vinci, en que pueden subir y bajar dos personas sin cruzarse al ser de doble hélice. Algo así como la estructura del ADN. ¿Significa eso que Leonardo da Vinci, quien murió en 1519, es realmente Christie's? No, God! No, God, please, no! 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 En fin, espero que os haya gustado, que os cuidéis mucho y que me dejéis comentarios, os suscribáis, dadle al like. Adiós.